Hola, ¿cómo estás? Mm, no sé si alguna vez te observaste o notaste que somos y estamos sumidos en un gran enigma. A lo largo del tiempo hemos hecho algunos modelos, algunos cálculos muy interesantes sobre cómo funcionan algunas cosas eh, en nuestro entorno y en nosotros mismos. Y es fascinante, realmente fascinante a nivel científico, a nivel filosófico. Pero fundamentalmente, lo que somos, lo que es la realidad, lo que está ocurriendo, es algo que continuamente se escapa a cualquier tipo de posible asidero, cualquier tipo de mm, intento de ponerle una manija, por así decir, para asirlo. Am, y esto es algo muy potente, es algo muy potente. Mm, no sabemos lo que es la realidad y aún así somos emergentes de la realidad y participamos en el campo de la realidad, en cada momento, en el transcurso de todo lo que puedas experimentar. Sos un emergente, una faceta, una chispa en este arco iris, en este campo lumínico, en este campo vibrante que es este despliegue que está ocurriendo. Esto es algo que todos en algún momento tenemos, algún tipo de flash de reconocimiento de esto en la vida. A veces es cuando somos más chicos, de un nivel muy primal, a veces cuando llegamos más a la adolescencia y ahí a veces tiene un carácter un poco más conceptual. Tu mente en ese momento empieza a hacer operaciones eh, y tener una especie de intuición o de cualidad intuitiva de la infinitud, y empieza a tener a veces estas comparaciones entre nuestras operaciones ordinarias de significación y de correlación en relación a algo increíblemente vasto que empieza a intuir. Y generalmente esto, que básicamente es una experiencia de asombro, queda opacado en el mar de experiencias, a veces por demandas muy fuertes de situaciones, y tapado también porque la mayoría de los seres humanos, a su vez, han ese asombro y esa apertura fue también tapada por otras cosas circunstanciales, y así suele transcurrir la mayoría de las vidas humanas. En ese mar de devenires, algunas personas encuentran algunos hábitos o algunas comodidades o algunas satisfacciones relativas, como alguna compañía o distintas circunstancias, o algún tipo de arco dramático, narrativo en su vida, algo que sienten que los lastima o que ha lastimado a aquellas justamente personas o lugares que sienten afines, y entonces a veces construyen un sentido en el que destruir ese enemigo es el centro, y todo tipo de arbitrariedades que básicamente tapan ese, esa apertura, ese misterio básico.
queriendo ponerle nombres, queriendo ponerle eh, definiciones. E incluso a veces aquellos que sienten esto y que intuyen esto, se olvidan de la inasibilidad y la infinitud de esto y disfrutan eh, encasillando a esto o construyendo algún tipo de personaje en relación a eso, por ejemplo, alguna especie de identidad mítica como persona espiritual o como buscador o como persona sensible. Y todo el tiempo lo que yo diría la enorme mayoría de la actividad humana consiste es en tapar esa simple sensibilidad que paradójicamente está todo el tiempo allí. La electricidad vital que tenemos, que somos, está constituida por ese campo básico y lo único que hacemos generalmente es intentar evadirnos. El núcleo de lo que podríamos llamar la experiencia contemplativa o yógica o meditativa, hay significaciones un poco diferentes para eso, pero básicamente es, por decirlo de alguna manera, que nuestra locación de conciencia reconozca su establecimiento allí, en esa apertura vibrante. No es un vacío, no es una nada desvitalizada, es la esencia de la vitalidad, absolutamente. De hecho, los seres humanos, generalmente las personas, nos pasamos la vida una vez que nos desconectamos. Nunca nos desconectamos porque es lo que somos, pero una vez que nuestra identificación consciente, nuestra identidad parcial se siente separada de eso y lo tapona con infinidad de cosas, nos pasamos la vida buscando compensaciones de vitalidad. ¿Por qué? Porque al virtualmente cercenarnos de ese campo, cortamos o limitamos enormemente nuestra participación en la matriz de vitalidad, la matriz energética, y nos pasamos la vida habiendo algo así como cerrado o limitado mucho, como una fuente, una corriente natural, y nos pasamos la vida tratando de hacer jueguitos con el chorrito que nos queda para volver a sentir algo de la intensidad que por algún motivo olvidamos o cerramos en el camino. Esa apertura, ese campo, no es una desvitalización. Desde la idea ordinaria de cómo los humanos percibimos las cosas, sentimos que tenemos que extraer, tenemos una visión y una sensibilidad sumamente extractiva de la realidad. La actitud ecológica no es algo que sale de la nada, se basa en esta sensación que tenemos los humanos de que tenemos que extraer, que chupar, como una especie de vampiro, el jugo de la vida, porque sentimos que si no la vida no se sostiene. Y básicamente eso es lo que la enorme mayoría de los seres humanos hacemos generalmente. La esencia de la experiencia contemplativa es la vía regia a lo que en la humanidad se llama conocimiento primordial. Ha tenido distintos nombres esto en la historia. Gnosis, por ejemplo, en la línea griega clásica, Jnana en una línea más índica, eh, distintos
nombres, ¿no? Y distintas facetas de esto. Ah, por ejemplo, bueno, no entremos en eso ahora. En la tradición tibetana se lo conoce como Yeshe y otros nombres parecidos. Ah, y este conocimiento no es un conocimiento de alguien que conoce un objeto. Es esta, es un término bastante quemado, pero esta especie de no dualidad en la dinámica de lo que ocurre todo el tiempo. Por ejemplo, en la dinámica continua de sensibilidad de la conciencia, que incluye la percepción, incluye la sensibilidad, lo que nosotros llamamos emociones, incluye las cogniciones, esto está ocurriendo todo el tiempo, todo el tiempo. No es un evento, no es una serie de eventos, no es algo que comienza y termina. Es la naturaleza de lo que somos y lo que está ocurriendo en cada momento. Y esto es sumamente desdibujado, como nuestra cultura humana generalmente no tiene actualmente, al menos en la mayoría, le diría, de las culturas humanas, no tiene una referencia para que al ir entrando, cuando vamos creciendo en la dimensión cultural, alrededor de los 4, 5, 6 años, no tiene un proceso de familiarización, y progresivamente los humanos vamos construyendo a nivel sensorial, a nivel perceptual, a nivel emocional, a nivel mental, toda una serie de artificiosidades para compensar la sensación de falta de sustancialidad en nuestra vida. Hay como una especie de algo que se percibe como una especie de, como un cierto vacío, y hay una sensación de tener que construir cosas artificialmente encima de eso. Y este es un proceso que internalizamos y que ocurre en cada momento en nuestra vida semiadulta y adulta. No es algo que ocurrió en algún momento y quedó. Cuando en las historias religiosas o espirituales se habla de la caída, el quiebre, no es algo literal, no es algo que sustancialmente haya pasado, que haya algo que se haya roto, no es así, es simplemente una descripción mítico-narrativa de una percepción humana que proviene de esa especie de sensación de desconexión o de quiebre. Y como en nuestras culturas no existe generalmente una referencia o no hay una especie de tecnología, por así llamarlo, de resensibilización de eso, esto produce distintos niveles de enfermedad, de indisposición hacia la vida, de desconexión, de olvido de en qué consiste la naturaleza de esto. Y ese famoso conocimiento primordial no es básicamente que eso. Esto es algo que te puede sonar muy abstracto, pero es algo absolutamente claro, concreto en nuestra experiencia cotidiana, en cómo percibimos la vitalidad y en cómo sentimos que continuamente eso tiene que estar condicionado a que las cosas estén de cierta manera en nuestro entorno y dentro de nosotros. Los humanos hemos desarrollado a lo largo del tiempo distintas tecnologías para facilitar esta activación o esta resensibilización, si querés llamarlo así, y todas estas tecnologías han quedado subsumidas
por constructos de lo que en el ser humano es la mente técnica. Por ejemplo, el uso del sonido, la experiencia del sonido, porque no es solamente un uso, proviene de una experiencia, es algo que fue, de hecho, literalmente modificado, tecnificado. Nuestra relación con el espectro armónico es algo que fue modificado. Si sabes algo de historia de la música, podés entender a qué se refiere esto, para, digámoslo así, supuestamente facilitar una operación, un uso matemático de la música, pero que afectó la relación armónica en el sonido. Y todas estas cosas se han ido transformando en lo que la mayoría de los humanos percibe como materiales de uso, de consumo, de entretenimiento. Y hay una idea general en el ser humano de, como te dije antes, extractiva en relación a la realidad, que es algo, el mundo, la realidad es algo de lo que yo saco cosas para satisfacerme y alimentarme. Y es como que mi entretenimiento es como si fuera el gran consumo comida para saciarme, lo cual tiene mucho natural también, ¿no? Y tengo una especie de consumo de actividades, de cosas, de materiales, para entretenerme básicamente. Y esto produce una profunda desconexión y es la base, lo que subyace a lo que ahora se llama la gran pandemia de ansiedad y depresión en el ser humano. Porque tenemos la idea de que esa incompletud profunda que sentimos en nosotros la vamos a saciar metiendo más de estos productos, objetos, cosas, situaciones, personas. Y por supuesto esto nunca se sacía porque es un desencaje básico y una disociación básica de ese campo del que te hablaba al principio. Como te decía, las tecnologías, llamarle así, contemplativas, no solo contemplativas en un sentido pasivo de quedarse mirando para arriba, hay otro tipo de tecnologías también extáticas o de indagación profunda, de investigación profunda, hay distintas maneras, pero todas tienen como base esta dinámica profunda, a veces en su aspecto más espacioso y a veces en su aspecto más energético o en alguna de sus conformaciones o potencial creativo también. Pero esta es la carencia básica humana que nos lleva de hecho a una relación tóxica con en nuestra misma dimensión física, emocional, vincular, ecológica, ambiental, porque nos coloca en un lugar de disociación, de torpeza, de estupidez, básicamente. Y el camino o la alternativa para esto es redescubrir estas tecnologías humanas. Yo te planteo esto como un sentido de situación y tal vez de una posible direccionalidad. No te estoy diciendo hacia dónde específicamente tengas que ir, no hay un único modo, hay muchas fuentes que tenemos para recuperar esto. Puede ser a través de por ejemplo, el sonido, a través de distintas facetas de la creatividad, a través de caminos de conocimiento esencial o espiritualidad, como se le suele llamar. Pero siempre mi sugerencia es tener mucho cuidado de no cosificar ese camino o esa actividad o ese conocimiento. Muchas personas sienten esto y hacen contacto con alguna fuente de alguno de estos procesos, pero construyen eso como si fuera una propiedad de su yo, de su ego. Yo soy budista, yo soy artista, yo soy músico. No hay nada malo con decir estas cosas, pero es como si su mente encuentra ahí otra manera de taponar
ese misterio, ese campo básico. Ese misterio, ese campo básico es inasible, inabarcable, imposeíble. Se manifiesta como todas las cosas, pero ninguna cosa en particular lo define, ninguna cosa lo agota, es la base de todas nuestras singularidades o individualidades, pero ninguna individualidad es absolutamente eso, ninguna idea, ninguna denominación, ninguna cultura, ningún alfabeto, por más sagrado que lo consideren sus usuarios, es muy importante que recuperemos este espíritu, esta dinámica. Esto es lo único que nos va a permitir trascender, soltarnos de esta opacidad mental, emocional, vincular, ecológica, esta torpeza. No se encuentra, y esto no se trata necesariamente de algo que implique muchísimo trabajo y complicación. Sí requiere honestidad primordial, básica, compromiso, pero no tomes estas cosas como una especie de tareas o una ética de cómo debería ser todo. Eso es parte de la toxicidad. Es algo mucho más primordial, recuperar, recordar esa apertura, esa chispa, y es posible que en algún momento de la vida te haya asustado eso, porque parece tan amplio, tan infinito, que uno busca cobijo en lo familiar, lo conocido, lo que hace mi papá, lo que hace la gente o mis amigos y todo. Bueno, ojalá algo de esto te sirva y te inspire.